Pero hablar de don Julio Gaite significa una parte muy especial, una parte de la historia de la fotografía en Jujuy. Y en ese sentido habría que hacer un reconocido homenaje a toda su trayectoria. Porque todavía hoy se están utilizando imágenes de don Julio en publicaciones, en diarios y en distintos medios de difusión masiva. Pero lamentablemente nadie se acuerda de colocar que esas imágenes del Jujuy de antaño pertenecían a don Julio Gaite, que esas imágenes fueron rescatadas, que fueron trabajadas, fueron elaboradas por este hombre tan especial, tan singular, que tenía como uno de sus méritos la humildad, la sencillez y una profunda sapiencia. Él nació el 27 de enero de 1896 en Camargo, Chuquisaca, provincia de Bolivia, accidentalmente, porque su madre trabajaba llevando mercadería y traía, y él nació accidentalmente en ese país y después volvió y se radicó en el departamento del Carmen. Él a los 12 años se fue a la provincia de Tucumán, donde trabajaba como cadete en la casa de fotografía de dos grandes fotógrafos, Luz Ferrando y Valle del Pino. Y una vez me iba a Tucumán, a Valle del Pino, que mi viejo iba con él, me acompañó. Y entonces él se ponía a contar, Valle del Pino, de cómo ha obtenido esos cuadros de personas así, de novias, grandes, y que el padre lo manda a Francia 2 años para que aprenda ya la fotografía, ¿no? Y él estaba ahí. Porque antes, para preparar un revelador, había que aprender de todo, de química, que cómo le va a dar el color, el tono, este otro. Bueno. Y si no, no podían, no pueden sacar colores. Este amigo Julio Gaite fue un gran fotógrafo de Jujuy. En esos tiempos no habían los equipos que hay ahora, así que el sacrificio de él era el doble, el triple, y bueno, pero era un gran conocedor, era un señor que vino de Bolivia, y allá estaba más adelantado que acá, así que él colaboró mucho con el adelanto que hicimos nosotros. Ha sacado por todas partes a donde podía ir don Julio Gaite. Él amaba la fotografía, vivía para ser fotógrafo. Realmente era así. Era admirable. Y nosotros lo respetábamos mucho, don Julio. Todos los chicos lo queríamos, porque el trato que tenía, nunca lo vi si no era contento y cariñoso con los chicos y paciente para tomar la fotografía. Era un modo de ser permanente el de él. Nunca lo vi que se saliera de esa norma. Si bien es cierto, la película fotográfica se conoce alrededor de 1870 aproximadamente, las placas de vidrio ya se conocían desde casi 30 años antes.
¿En qué consistían las placas de vidrio? Las placas de vidrio eran placas de cristal preferentemente, recubiertas con sustancia química, sobre todo sales de plata, que luego reaccionaban con la luz. Al reaccionar con la luz se producía un sistema de oxidación y provocaban los blancos y negros que nosotros vemos como negativo y positivo, es decir, como negativo. Pero esas placas de vidrio fueron el sostén de muchísimo, porque era barato, porque era accesible. Esas placas de vidrio fueron las que formaron, crearon las primeras imágenes de fotografía. No, son dos cosas muy distintas. Antes había que saber sacar fotos. Antes había que... Pero ahora ya con las máquinas que hay, cualquiera hace fotos, cualquiera saca, igual que las filmaciones. Hay una máquina, una filmadora y cualquiera te hace, es cuestión del buen gusto. El buen gusto es el que va a hacer la diferencia de la fotografía ahora. Ahora se saca fotos hasta sin luz y antes había que llevar las películas, las placas, todo en el lomo de animal, de burro, para sacar. Y ahora usted lleva con un rollito, lleva 30, 50, 100 fotos acá y se va donde se va. Ahora bien, la fotografía antes y en la época de don Julio Gaite era realmente un trabajo de artesanos puro. Me acuerdo haber visto, por ejemplo, unos lápices con unas minas que tenían aproximadamente 8 o 10 centímetros, finísimas, que servían para retocar. La matoleína era un químico que se aplicaba a los negativos y que permitían que el grafito del lápiz se adhirieran. Y al adherirse ese grafito, prácticamente pintaban y corregían defectos. Entonces de allí que nuestras modelos de aquella época, señoras, prefirieran siempre un retrato con retoque, que no era nada más ni nada menos que ese trabajo artesanal que se hacía dentro de los laboratorios en una especie de campana de cristal, unas placas de cristal con una fuente de luz por abajo, en donde se colocaba el negativo y a través de eso se podía ver todos los detalles. El trabajo era lento, era fatigoso y sobre todo de una calidad excepcional por parte de don Luis Gaite y de la gente que lo acompañó a él, ayudantes, parientes, familia, hijos que lo ayudaron muchísimo, que todavía viven algunos de ellos. Trabajaba con él ayudándola en el negocio. Era especial como una cajera, atendía a los clientes. Después me gustaba a mí desde chico ver las cosas que hacía mi padre, pero él casualmente no nos enseñaba mucho. Los secretos, todas esas cosas no las podíamos saber. Siempre andaba con mi hermano. Pero cuando a mi hermano le tocó la marina, entonces mi padre se vio, tuve que ser yo. Me llevaba a los casamientos de San Pedro, íbamos a las despedidas de soltero, volvíamos con los novios, y al Hotel París, que era uno de los hoteles mejores que había en Jujuy.
¿Quién fue el primer fotógrafo de Jujuy? Nadie sabe con certeza quién fue. Un célebre fotógrafo ha sido don Julio Gaite. Don Julio Gaite yo lo recuerdo muy bien, hace muchos años, hablemos de 1926, 27, ya iba a casa a tomar fotografías. Lo tengo presente con el trípode, la máquina con fuelle, la paciencia que tenía para ubicarnos, cómo nos hablaba del pajarito que ya iba a salir, cómo nos enfocaba, cómo corregía la foto, un maestro de la fotografía. Pero yo no creo que haya sido el primer fotógrafo don Julio Gaite. ¿Por qué? Por este folleto que tengo acá. Este folleto me lo regaló un gran amigo mío, el profesor Barros, y se titula Jujuy en imágenes del pasado, editado en 1967. Lo ha escrito en gran parte don Félix Infante y lo firma José María Carrillo. Y yo sé por referencia de mi familia, yo no lo conocí, que este señor sí fue el primer fotógrafo de Jujuy, don José María Carrillo, antes de que apareciera en Jujuy don Julio Gaite. Don Julio Gaite llegó a tener todas las fotografías de don José María Carrillo, más las suyas que son valiosísimas, de todo el Jujuy de antes. Entonces, ¿por qué las tuvo? No sabemos. ¿Habrá trabajado junto con don José María Carrillo? Pareciera que sí, porque él tenía las fotografías antiguas. Por ejemplo, cuando nos toma fotografías del Puente Pérez, que se acabó de construir en 1894, o cuando nos da la fotografía del Buen Pastor o del Alto Quintana, que son de 1902, es antes de don Julio Gaite, y las tomó don José María Carrillo. Él se inspiraba mucho en los paisajes, porque tuvo varios grandes amigos, por ejemplo Raúl Galán, que lo acompañaba con él a sacar fotografías. También era muy amigo del cura párrocos de la iglesia de San Francisco y también de la iglesia catedral, que en ese tiempo era José de la Iglesia. Era un excelente retratista y mejor paisajista. No sé cuál de las dos cosas sería mejor, cuál de las dos cosas era más importante que el otro. Pero también era un artesano extraordinario, que dentro del laboratorio podía modificar un negativo de una persona común para convertirla en un señor, haciendo cosas realmente increíbles, que hoy solamente se pueden comprender a través de la digitalización de imágenes. Fíjense de que era posible, por ejemplo, él le podía cambiar peinado, podía poner pelo en un retrato, podía modificar el color, la corbata, el diseño de la corbata, podía modificar el tipo de ropa que tenía. He visto cosas realmente admirables. También le gustaba sacar mucho las imágenes en el norte, ver esas mujeres que arreaban sus ovejas, que andaban a lomo de burro. También le gustaba mucho sacar las fotos del ingenio de Ledesma, donde vemos de que ahí había muchos indios, muchos matacos, y él, los rostros de ellos realmente le llamaba la atención y le gustaba retratarlos.
trabajó como periodista gráfico en el diario El Independiente, también mandaba en el diario La Prensa, La Nación. Él tuvo presencia en todo lo importante que en Jujuy sucedía. Por ejemplo, en este siglo, la visita de Alvear, la de Perón, la de Eva Perón, distintos actos políticos. Cuánto nos podía transmitir a través de la experiencia que ha vivido él. No nos olvidemos que don Julio Gaite estuvo en Buenos Aires y estuvo trabajando en algunos laboratorios grandes y en algunos estudios importantes del país, de aquella época, por supuesto, en la década del 40, en la década del 30. Su primera posición él la realizó en la provincia de Buenos Aires, la Galería Real, que expuso toda la fotografía del norte, paisajes especialmente, también de los edificios que había, de las grandes familias, de los retratos, rostros de personas, que realmente cuando él expuso fue presentado por el poeta Domingo Serpa, quien lo presentó ante todo el público y la gente que estaba ahí, que había sido invitada. También ahí había recibido un premio por su exposición y por su trabajo. Con él lo acompañó muchas veces, ¿no? Así en gira por ahí. Hasta hemos ido con él, hemos ido a Tarija, ¿no? Cuando ha ido a jugar a gimnasia, también hemos ido ahí, acompañando a él. Los que siguieron en la profesión fueron su hija Julia Gaite, su hijo Sisto Alberto Gaite y Adriana Gaite. Sisto, el varón, lo acompañó a él mucho, también sacaba retratos, es decir, que él fue el que lo acompañó siempre a todos los lugares.
Mi abuelo murió el 13 de julio de 1981. Ciertamente él murió, estaba durmiendo la siesta, le vino un derrame cerebral y realmente durmió descansando y tranquilo, realmente no tuvo que sufrir ni padecer estar internado en un hospital. Yo lo he visto en Luis Cuevas y como lo veía Gaite, en las grandes festividades, sueltos por la Plaza Belgrano, fotografiando a la gente que quería fotografiarse, con sus maquinitas, con fuelles, acomodando el trípode, buscando la luz. ¿Cómo me voy a olvidar de todo eso? Esa gente ha salvado del olvido mucho más de lo que nosotros pensamos. Ese es el gran mérito que tienen todos ellos. Si hay una forma de definirlo, diría, para mí fue un maestro. Esta es una máquina descartable, la versión que viene ahora, que sirve para un rollo y ya nada más. Y son de buena calidad. Esa gente ha salvado del olvido mucho más de lo que nosotros pensamos. Ese es el gran mérito que tienen todos ellos. Yo he tenido oportunidad de tramitar la sucesión de don Julio Gaite y los herederos me vieron, conversé con ellos y les dije, lo más valioso dentro de esta sucesión son las fotografías antiguas. Es necesario que tengamos esas fotografías porque hay que darles algún valor dinerario y en la sucesión tienen que entrar. Y entonces me contestaron, no las tenemos, ni la de don José María Carrillo, ni la de nuestro padre don Julio Gaite. ¿Cómo lo digo que se han hecho? Y me dieron un nombre que prefiero no decirlo porque se prestaría muchas confusiones y uno no puede saber. Un señor, después que murió nuestro padre, nos pidió prestadas todas las fotografías de don José María Carrillo y don Julio Gaite. Nosotros las hemos prestado y no nos las ha devuelto. Hasta ahí les puedo decir, Dios quiera que algún día puedan aparecer y si alguien las pidió prestadas, que las devuelva a la familia, lo que corresponde, en fin. Ya eso es la conducta y la conciencia de cada uno.